Tienes que escucharme, esto no está bien. No puedes hacer esto. No puedes permitir que esto pase. Bueno, espera, déjame intentarlo de nuevo. Algo diferente esta vez, más tranquilo. Explícame qué está pasando. Bueno, me llamo Nick. Y ahora mismo, soy la última persona en la Tierra. Las llamaron habitaciones silenciosas. Tras la llegada de la ola, las ciudades restantes del mundo se unieron para reunir los recursos que les quedaban en zonas de alta defensa. Las llamaron ciudades UP, y los más ricos de la sociedad vivían más cerca del UP, pudiendo así elegir entre los recursos restantes de la Tierra. Esto, por supuesto, no duró mucho. 10 años de alimentar a la parte sur de Estados Unidos solo con arroz y patatas acabaron con el sistema de clases de forma caótica. Tras el colapso de la sociedad, hubo una gran devastación, y por un tiempo, pareció que nos devoraríamos a nosotros mismos, o peor aún, que nos canibalizaríamos unos a otros. Pero entonces, bajo un nuevo liderazgo, comenzamos a consolidarnos. Desde la perspectiva de nuestro liderazgo, no todas las bocas valían lo que comían. Empezó con los presos, primero los condenados a muerte, seguidos por los enfermos mentales. Después vinieron los de cadena perpetua, y poco después, el simple hecho de cometer un delito que mereciera pena de prisión prácticamente aseguraba la consolidación. Fue entonces cuando aparecieron las Kid Rooms. Nadie sabe cuándo se aprobó la ley ni quién tomó la decisión final, pero de repente, comenzaron a surgir instalaciones subterráneas en todas las grandes ciudades y en todos los pueblos. Tras varios años de construcción silenciosa, empezaron a surgir pequeños edificios del tamaño de garajes donde quiera que la obra había terminado. Algunas familias recibieron documentos de alistamiento. El reclutamiento necesario, lo llamaban. Después, siempre bromeábamos y lo llamábamos por lo que realmente era, un mal necesario. Eso fue hasta que llegaron mis documentos y me convertí en uno de los repartidores. Nuestro trabajo era simple: esperar las órdenes, recoger a alguien identificado para la consolidación programada y llevarlo a una sala silenciosa. Resistirse a estas órdenes y a la decisión legal de los tribunales de los mundos restantes era un delito penado con cárcel, que finalmente conducía a la consolidación inmediata. La primera semana fue la peor. Cada mañana, me ponía el uniforme, enfundaba mis boleadoras reglamentarias y patrullaba los límites de nuestro pequeño pueblo hasta que me relevaban. Los horarios siempre cambiaban, los horarios eran inconsistentes, y pasaba cada minuto del día preguntándome, rezando y esperando no recibir la llamada. Y no la recibí, no por mucho tiempo. Mientras tanto, seguía disfrutando del generoso cheque del gobierno que recibía cada mes. Disfrutaba de poder comprar comida para mi familia o ropa nueva para mi hija, sin la preocupación de tener que ajustarme al presupuesto. Disfrutaba de la paz que me infundía. Y pronto, me volví complaciente, incluso confiado, con mi gobierno. Confiaba en que solo se llevaban a quienes realmente no merecían quedarse. Habían pasado meses sin hacerme responder a una sola orden de rescate. Quizás nunca llegaría, imaginaba, y si llegaba, bueno, tal vez fuera por una buena razón. Y entonces llegó el día en que recibí mi primera llamada. Mi primera orden de recuperación. Fui a una casa, una que no reconocí, y, quizás estúpidamente, llamé a la puerta. La gente salió en tropel de sus casas al verme. No se acercaban, sino que observaban con terror, asco y, curiosamente, curiosidad. Nadie sabía qué esperar, ya que ninguno de nosotros había presenciado algo así antes, yo incluido. Y entonces se abrió la puerta, y vi mi paquete. Un hombre mayor, de rostro duro, mirada intensa y unos nudillos afilados apretando el costado de su entrada, estabilizando su mirada. Era viejo pero fuerte, y parecía listo, dispuesto a atacar. Pero no lo hizo. Simplemente me miró y dijo: bueno, supongo que ya está. Me voy. Me tragué el poco coraje que me quedaba e hice todo lo posible por relajar las cuerdas vocales para decir, con lo que esperaba que fuera una voz decidida: sí. Lamentablemente, creo que debe acompañarme de inmediato, señor. Tartamudeé hacia el final, aún sintiendo que, al menos, le debía algo de respeto. Observé su rostro mientras procesaba la información que acababa de exponerle, y luego miré a la gente que nos rodeaba. En ese momento, creo que él y yo nos dimos cuenta de que nadie estaba dispuesto a detenerlo. Todos se quedaron mirando. Sabían lo que yo había venido a hacer, que esto era necesario y que los tribunales restantes tenían sus razones.
Extendí la mano y le indiqué al hombre que saliera de su casa, y él me imitó tras un breve momento de vacilación. No se molestó en mirar atrás ni siquiera en cerrar la puerta, mientras caminábamos a mi lado, bajando las escaleras de su porche. Caminamos en silencio un rato, entre la multitud, sin que nadie hiciera nada para detenerme, ni a mí ni a él. Padres entrando corriendo a sus casas con sus hijos, otros dejándolos observar, señalando mientras les contaban a sus hijos cuál sería su destino si no se portaban bien y se lavaban detrás de las orejas como decía mamá. Y yo, de una forma extraña, me sentí orgullosa. Orgullosa del ejemplo que estaba dando, horrorizada, sin duda, pero aún con la esperanza de que hubiera una razón por la que este hombre no mereciera vivir. Y me retorcí en esas emociones durante todo el camino hacia la habitación silenciosa, hasta que finalmente llegamos a ese pequeño edificio, a las afueras del pueblo. El anciano se detuvo entonces. Ahora el miedo estaba claramente presente en su mente. Me miró desesperado y dijo, casi suplicante: ¿por qué yo? ¿Qué hice? Estaba perplejo. Supuse que lo sabría, o al menos tendría alguna idea. Al ver que no, se puso terriblemente triste y dijo: simplemente no lo entiendo. Sé que mis medicamentos son caros, pero siempre los pago. Los necesito para dormir. Lo que he hecho por este país, por la gente a la que lastimé en otras partes del mundo, todo por mi hogar, nunca lo disfruté. Se quedaron conmigo, incluso cuando todos me abandonaron. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué no tú, o cualquier otro? ¿Qué hice? Gritó, y la gente empezó a acercarse para verlo mejor. El anciano los estaba irritando, excitándolos a medida que perdía la compostura. Empezó a mirarlos mientras hablaba, diciendo: no pueden permitir que esto pase. Esto no está bien. ¿Quién decide quién se va? Empecé a temblar. Sabía lo que estaba a punto de pasar, sabía lo que me esperaba si no le impedía incitar un motín. Sabía lo que les esperaba a todos en este pueblo si intentaban luchar contra el sistema establecido, y también a mi familia. Dejen de resistirse o me veré obligado a usar, la fuerza, balbuceé. Ante esto, el anciano no retrocedió, sino que dio un paso más cerca antes de que yo gritara: ¿de verdad vas a ser tan egoísta? ¿De verdad no ves lo peligroso que es esto para todos aquí? ¿Qué crees que les pasará si no te vas, o qué podría pasarnos a mí y a mi familia si no te libero? ¿Alguna vez pensaste que tal vez necesitas irte para que los demás podamos quedarnos? Y en ese momento, todos se detuvieron, incluido el anciano. Y cuando vio que los había perdido, bajó la mirada con una profunda tristeza y se giró de nuevo hacia las puertas de la habitación silenciosa. Caminamos lentamente hacia las puertas, donde él y yo escaneamos nuestras identificaciones, hasta que se abrieron y revelaron una pequeña cámara completamente vacía, sin ventanas, puertas ni ningún otro detalle distintivo. Un espacio vacío, lleno de oscuridad, con paredes y suelos vacíos. El anciano me miró, y yo a él. Ambos estábamos aterrorizados, pero entonces él empezó a caminar hacia adelante, casi por su propia sorpresa. Se detuvo en el centro de la pequeña cámara y me devolvió la mirada. No ocurrió nada mientras nos mirábamos fijamente. No se abrió un agujero en el pozo sin fondo de la tierra, ni el gas empezó a inundar la cámara. No ocurrió nada hasta que, finalmente, empecé a cerrar la puerta. El anciano abrió mucho los ojos, pero no me detuvo. En cambio, se quedó allí, observándome. Mientras cerraba la puerta, lo último que recuerdo haber visto fue su único ojo, mirándome fijamente en la oscuridad. Un ojo gris acero. Y entonces se cerraron las puertas. Y me fui a casa. Nada más, se acabó la pompa y la solemnidad. Los cheques seguían llegando, y con el tiempo se hicieron más grandes, y yo seguía patrullando. La gente parecía, de repente tranquila, como si se les hubiera quitado un peso de encima. Alguien había sido elegido. Nadie más tenía que preocuparse. Y yo era su héroe. El que los protegía del destino del anciano. Y entonces llegó la segunda llamada. Y fue como la primera vez, todos contuvieron la respiración mientras me dirigía a la dirección de mi paquete. Cuando llamé a la puerta esta vez, se oyó un grito audible desde dentro, mientras una mujer gritaba de sorpresa, y probablemente de terror. Y entonces se abrió la puerta. Un hombre, de unos 30 años como yo, con un niño pequeño a su lado. El llanto de su esposa, detrás de él, en la sala, resonó en la entrada. Me miró de arriba a abajo, como preguntándome qué hacía allí. Pero entonces dijo: ¿quién?
¿Para quién estás aquí? Y pensé por un momento. Nada de lo que recibía dejaba claro que debía recoger a una persona u otra, solo la dirección. Lo miré al darme cuenta, y él también. Agarró una maleta junto a la puerta y llamó a su esposa, despeinando a su hijo con una sonrisa. Ven, mi amor, tenemos un viaje que hacer. ¿Preparaste la maleta como hablamos? Le dijo a su esposa por encima del hombro. La oí ahogarse, pero luego dobló la esquina, colocándose el pelo detrás de las orejas mientras lloraba a mares, con una pequeña maleta en la mano derecha. Salieron juntos, de la mano de su hijo, que parecía casi catatónico. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, o quizás sabía exactamente lo que se avecinaba, pero en su juventud no fue capaz de procesarlo. Caminamos juntos hacia la sala silenciosa, sin interrupciones, como antes. Escaneamos nuestras identificaciones y las puertas se abrieron, y dentro, donde esperaba ver huesos, o algún cadáver podrido e hinchado con alguna criatura repugnante tambaleándose sobre él, no había nada. El mismo vacío de antes, solo una habitación vacía. La familia se miró confundida, y posiblemente aliviada, y luego, lentamente, con el esposo a la cabeza, casi arrastrando a su esposa, entró en la habitación y comenzó a abrazarla, junto con su hijo, mientras me miraba fijamente. Y de nuevo, cerré la puerta, y recordé la expresión de su rostro al cerrarse. Y todo quedó en silencio una vez más. Este fue el procedimiento durante mucho tiempo. Pasábamos unos meses de reflexión tranquila y pacífica, agradeciendo nuestras bendiciones y apreciando el tiempo con nuestras familias. Empecé a sentir un verdadero propósito en mi labor como repartidor. Ayudaba a la gente a vivir una vida plena, protegiéndola de los peligros de quienes se ocultaban en las sombras, esperando a ser consolidados. Y él estaba allí para cumplir con su tarea y brindar esa sensación de seguridad a su familia y a la gente de su pueblo. Era su protector, y era suyo protegerlo. Y pronto, el hombre empezó a recibir más llamadas. Y siempre respondía, en plena noche o al amanecer. Y pronto, empezó a entregar sus paquetes en las habitaciones silenciosas, 2 veces al día, todos los días, durante semanas. Y pronto empezó a notar cómo el pueblo prosperaba. Los que quedaban, aunque eran pocos, llevaban vidas extravagantes y lujosas. Él mismo tenía suficiente comida en su refrigerador para hacer una barbacoa todos los días durante el mes siguiente. Las casas comenzaron a agrandarse, ocupando el espacio vacío donde antes estaban sus vecinos. Una fuente de ingresos estable se convirtió en un pasatiempo en lugar de una necesidad, pues la mayoría tenía suficientes ahorros para vivir así el resto de sus días. Y cada día, después de que la situación comenzara a disminuir considerablemente, todos los demás, al igual que Nick, comenzaron a esperar que al día siguiente alguien más se marchara. Podía verlo en sus ojos cada día que patrullaba. Lo observaban y en silencio lo instaron a deshacerse de alguien, a quien fuera. Simplemente ir a tocar a la puerta de alguien y deshacerse de ellos. Consolidarlos para que los que quedaran pudieran tener más, lo veía. Lo sabía. Pero Nick era un hombre de principios, no un justiciero, impartiendo justicia donde le parecía oportuno. Era un hombre de ley y orden, y esperaba sus órdenes. Y pronto, como sabía que sucedería, empezaron a llegar. Sus vecinos disminuyeron lentamente, a 10, y luego, en una noche, a 7, y un mes después, a 3, hasta que un día, casi sin que el héroe se diera cuenta, él y su vecino fueron los únicos que quedaron. Y sonrió y esperó, sabiendo que un día llegaría la orden, que no necesitaba apresurarse. Pero entonces llegó una temporada, y luego la otra, y la orden nunca llegó. Y el héroe esperó, pero seguía sin llegar ninguna llamada. No se dio ninguna orden, y cada día su vecino lo miraba con odio. El héroe empezó a temer por su vida, por la seguridad de su propiedad y la de su familia. Vigilaba a su vecino cada noche, haciéndole saber que lo tenía a la vista, que no lo pillarían desprevenido. Pero tras la 4ª noche sin dormir, el héroe comprendió que debía hacer algo, que tenía que ceder en algo. Hizo la llamada. Caminó hasta la casa de su vecino, tocó la puerta, lo miró a los ojos y le dijo que era su hora de ser liberado. El vecino miró al héroe. Sus ojos estaban llenos de ira, llenos de lágrimas, su rostro se convirtió en una mueca horrible. El héroe lo odiaba, y por eso exigió que lo acompañara a ser liberado, y el vecino cumplió las órdenes que le dio. Caminaron juntos, el vecino hirviendo a la sombra del héroe, hasta que llegaron a la habitación silenciosa, donde el héroe, una vez más, abrió las puertas para lo que sería su última entrega.
El vecino miró al héroe, miró hacia atrás, hacia la ciudad, y dijo, ¿es esto correcto? El héroe no dijo nada, conocía al vecino, ya sabía la respuesta, y cuando no respondió, el vecino entró. Y el héroe cerró las puertas. Todo estaba tranquilo. Y cada día, el héroe se despertaba y hacía sus rondas. Su familia, distante y temerosa. Y a pesar de saber que no había nadie más a quien entregar, el héroe siempre esperaba otra llamada. Esperaba que lo enviaran a algún lugar lejano, a alguna otra parte del mundo donde otros necesitaban ser entregados. Sabía que un día, la llamada llegaría, como siempre había sucedido. Y tenía razón, pero solo en parte, porque si bien recibió la llamada, la dirección de la familia a la que debía entregar era la suya. Bajó lentamente las escaleras, miró a su esposa a los ojos. Había olvidado su nombre, pero ella lloró. Lloró al darse cuenta de que él estaba de uniforme, con sus bolas en la mano. Y sus hijos sentados a la mesa, llorando también. No se había dado cuenta de lo grandes que se habían vuelto, ni siquiera recordaba que en realidad eran dos. Su esposa comenzó a llorar y a suplicar, cayó de rodillas y azotó el suelo con los puños mientras le pedía al héroe lo que creía que era misericordia, pero la única misericordia en la que el héroe creía ahora era la concedida por aquellos a quienes se les ordenó consolidarse para que el resto del mundo pudiera seguir viviendo en paz. Y esta era la prueba final. Una prueba para demostrar que era digno de anteponer el mundo a su propia felicidad. Para demostrar lo que siempre supo, que él era un héroe. Y usó este hecho para fortalecerse mientras unía a su familia con sus bolas y los arrastraba a la habitación silenciosa, donde cumpliría con su deber. Llorando, el héroe jaló a su familia, que se retorcía y gritaba contra las ataduras que les sujetaban brazos y piernas, hacia la cámara sin luz. Lo llamaron por un nombre que no recordaba, pero tuvo que empujarlos. Sabía que lo que hacía era correcto, sin importar cuánto le doliera. Y con las pocas fuerzas que le quedaban, empujó y, con un esfuerzo decidido, selló las puertas frente a él, gritando de agonía al perder todo lo que amaba. Lloró largo rato, hasta que finalmente comenzó a aceptar su sacrificio. Se levantó y comenzó a alejarse de la habitación silenciosa, a esperar sus próximas órdenes, cuando de repente, un zumbido bajó sus pies. Se giró para mirar hacia atrás, y lo que vio lo confundió y lo sacudió. Detrás de la habitación silenciosa, el suelo se había agrietado y comenzaba a revelar un extraño material parecido a la obsidiana, que sobresalía de la tierra rota. Su forma era extrañamente uniforme, acompañada de un fuerte gemido, mientras el suelo bajo mis pies retumbaba con más fuerza. Y entonces, lentamente al principio, pero luego rápidamente, la habitación silenciosa empezó a elevarse. Observé con asombro cómo una estructura comenzaba a revelarse, oculta en las profundidades de la tierra, y se elevaba por encima de mi cabeza, revelando un cristal transparente. Dentro, no podía creer lo que veía. En una habitación blanca e iluminada, veía a mi familia. Me miraban con odio, igual que las personas que había rescatado. Estaban de pie en un amplio espacio habitable, con una vegetación exuberante que rodeaba cada rincón, como un terrario. Pero no eran solo ellos, sino también otros. Personas que había rescatado, que había enviado a consolidar. Todos me miraban con odio, y poco a poco, empecé a darme cuenta de que la estructura seguía elevándose, ahora del suelo, hacia el aire. Miré aterrorizado, al comprender que me estaban dejando atrás. Y entonces lo vi, al viejo. Sus ojos grises y acerrados me devolvían la mirada. Y monté en cólera. Grité cuando la nave empezó a elevarse, llevando a los supervivientes de este planeta a otro planeta habitable lejano que pudiera albergarlos. No grité mientras observaba en silencio cómo otras naves se elevaban hacia el horizonte, desde pueblos y ciudades a cientos de kilómetros de mí, mientras lo que quedaba de la humanidad huía del mundo moribundo en el que me habían abandonado. Y entonces permanecí en silencio hasta que desaparecieron las luces desde mi escasa vista del horizonte. Y permanecí quieto, muy quieto. Soy el héroe, salvé el mundo,